Este lunes de la 32ª semana durante el año comenzamos con la lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro que en la pedagogía de la salvación es muy cercano ya a la revelación del Nuevo Testamento. Más que los otros libros sapienciales, por ejemplo el Coelet, los Proverbios, el Eclesiástico, este libro nos enseña, por ejemplo, muy claramente el tema de la escatología final, la retribución de los justos. Nos enseña acerca del Espíritu Santo, nos enseña la personificación de la sabiduría, preparándonos para la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Es el último libro, podríamos decir, del Antiguo Testamento porque lo podemos fechar unos 50 años antes de Cristo. 50 años antes de Cristo está destinado a los judíos de la diáspora que estaban viviendo en Alejandría, una cultura muy fuerte, la filosofía y la sabiduría que se enseñaba en Alejandría y que amenazaba con borrar la identidad del pueblo de Dios. Como pasa ahora a veces con nuestra cultura. La gente, por un lado, como decía yo este fin de semana, tiene una sed de espiritualidad, la gente necesita cosas espirituales, por eso hay mucho budismo, por eso hay mucha angelología fuera de la doctrina católica, porque la gente necesita lo espiritual, sigue reclamando. Ya varias veces comentamos estos hallazgos últimos de la neurociencia, ¿no? Que los científicos encontraron la ubicación en el cerebro de lo religioso, es decir, el ser humano viene programado genéticamente para creer. El tema es que le metemos adentro. Por eso nosotros también es muy importante que, como los judíos de la diáspora de 50 años antes de Jesús, a quienes es destinado el libro de la sabiduría, nosotros busquemos la verdadera sabiduría, busquemos el verdadero conocimiento de Dios. Por supuesto, la sabiduría como don del Espíritu Santo, que no es un cúmulo de saberes humanos, de saber matemática, física, química, etcétera, sino que la sabiduría es el ver el mundo con la óptica de Dios. Dicho de otra forma, así en nuestro saber popular, todo depende con el cristal con que se mire, decimos, ¿no es cierto? Entonces así también nosotros tenemos que ponernos la visión de Dios. Y etimológicamente, sabiduría viene de sapere, de salar, condimentar en latín. Es como nosotros entendemos. Tenemos una sapiencia, una sabiduría cristiana en las cosas que vemos, en las dificultades de cada día, en los problemas. Tenemos una visión evangélica de la buena noticia o tenemos una visión pesimista, una visión mundana, una visión individualista. El cristiano tiene como don del Espíritu Santo la sabiduría. Esta sabiduría que la encontramos, como estos primeros versículos del libro que vamos a seguir, es una personal que estaba en el comienzo, que está en la creación. Dios nos regala la sabiduría, pero nos tenemos que abrir a esa sabiduría. Es una sabiduría que nos enseña a resolver los problemas cruciales para el cristiano, que es el testimonio. Hay cuidado de los que escandalizan, dice el Evangelio. Cuidado, más le valdría que se ataran una piedra de moler y se echaran al mar los que escandalizan a los pequeños. Pero hay escándalos pequeños que uno a veces no controla. Por ejemplo, uno que llega tarde a misa y le da lo mismo y bueno, y contagia. ¿Y para qué voy a llegar temprano si el cura empieza tarde? ¿O para qué voy a llegar temprano si el otro ni siquiera va? ¿No hacemos estos razonamientos? Hoy antes de venir, así, mientras hacía otra cosa, tenía de fondo YouTube y hacían un reportaje en una verdulería y entonces dice, está todo mal en Argentina, la gente no trabaja, entonces ¿para qué voy a trabajar yo? Si el otro no trabaja, ¿para qué voy a trabajar yo? Si el otro no cumple, ¿para qué voy a cumplir yo? ¿Vieron qué sabiduría mundana, no? Y esto no es de ahora, lo recuerda la palabra de Dios. Por eso Dios inspira el libro de la sabiduría para esos judíos que estaban en Alejandría y que tenían todo en contracorriente. Y para las decisiones cuando hemos aceptado a Jesús, perdonar al hermano, si 7 veces, ¿por qué dice 7 veces?
porque hay un texto famoso del Antiguo Testamento que dice: el justo peca 7 veces por día. Si el justo peca 7 veces por día, imagínate el pecador. Es como decir el santo peca 7 veces por día. Entonces, si tu hermano peca 7 veces y 7 veces te viene a decir perdóname, lo tenés que perdonar. Y los discípulos, que son como niños, dicen: Señor, aumentanos la fe. No aumentanos la fe para creer en la Trinidad, en la Eucaristía, que eso hay que tener fe para eso, sino aumentanos la fe porque tengo que aguantar a este o a esta que tengo acá al lado y que está todo el día piquiti, 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 piquiti. ¿Y qué hacemos con esta palabra de Dios? ¿Qué hacemos con esta página? ¿La arrancamos? Vamos a pedir al Señor al inicio de esta semana. Hoy también la liturgia, lo que pasa es que yo encontré el verde y ya me puse el verde, pero en la liturgia hoy también hay un santo argentino, bueno, un italiano que vino de joven a la Argentina, vivió en el sur, Artemide Satti, que se educó con los salesianos, este santo, y se ganó la santidad atendiendo como enfermero, atendiendo a todos con caridad, las obras de misericordia, en el día a día viviendo esto, el perdón, el no dar escándalo, seguramente la corrección fraterna, que habrá recibido o que habrá dado. El escándalo del cual hay que cuidarse es el que podemos recibir, el que podemos dar. Martirio, santidad, es el ejercicio de cada día de vivir el Evangelio y cumplir lo que el Señor nos pide. Así que también que Él interceda por nosotros para que esta palabra de Dios no nos entre por un lado y nos salga por el otro, sino que nos ayudemos mutuamente con el ejemplo, con el testimonio, con la corrección, con la oración, a escuchar la palabra de Dios y a vivirla de todo corazón. Empezamos así la semana y le pedimos al Señor también por todos nuestras situaciones de cada día, nuestros oficios cotidianos, las tareas, los trabajos, las cosas que se nos puedan presentar, que siempre tengamos la sabiduría y la mirada de Dios. Amén.